Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del informe Performance en TikTok 2025, donde conoceremos datos, tendencias y marcas líderes. Y bueno, antes de nada me presento, soy Belén Vila, responsable de marketing e investigación en IAB Spain. Y hoy queremos compartir con todos vosotros los datos que arroja este informe que hemos elaborado en colaboración con nuestro asociado Epsilon Technologies. Como sabéis, TikTok no deja de ser una plataforma donde el contenido se consume a gran velocidad y bajo una alta exigencia creativa. Y analizaremos a lo largo del estudio cómo esas marcas que comprenden y dominan los códigos propios de TikTok son las que consiguen traducir esa atención en resultados de negocio visibles. Y para conocer ya pormenorizado los datos que incluye este estudio, contamos con la participación de Marc Carrillo, que es Chief Client Officer en Epsilon Technologies. Buenos días, Marc. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y le acompañan además dos invitados de lujo en esta ocasión, Javier Dassi, que es Fan Activation Lead en KFC, perdón, y Carlos Fernández, que es director digital y social media en Iberdrola. Bienvenidos a los tres. Es un placer y, como decía, un lujo contar con vosotros en esta mañana, en este evento que tenemos organizado y que, a tenor de todos los inscritos en el evento, es relevante para la industria, cuando menos, ¿vale? No quiero poneros nerviosos, pero sí deciros que estamos cerca de tener 800 inscritos en el evento. Todo un éxito, ¿vale? Y ahora ya sí, bueno, antes de empezar, Marc, con todos los datos del estudio, dejarme decir a la audiencia que si nos da tiempo al final del evento, vais a poder responder a algunas de las preguntas o de dudas que tenga la audiencia, ¿vale? Y también, bueno, dar las gracias a esa audiencia, que si no nosotros no estaríamos aquí tampoco, aunque la tenemos detrás de la pantalla, y que al final, al terminar el evento, quedará alojado el informe en la página web de IAB Spain. Una vez más, agradeceros la participación y la pantalla es tuya, Marc. Gracias. Gracias, Belén. Buenos días a todos y gracias a IAB por vuestra implicación y en la elaboración, la organización de esta sesión. Y gracias, como no puede ser de otra manera, a Javi y a Carlos por vuestra presencia. Seguro que tendremos un debate enriquecedor, por lo menos. Bien, en primer lugar, me presento. Soy Marc, director de servicios al cliente de Epsilon. Nosotros, para los que no nos conozcáis, somos una consultora estratégica de marketing que nos dedicamos a la medición de la cuota de atención digital y, en esencia, a medir la efectividad de las inversiones en el ecosistema digital, ¿no? Un ecosistema que, como sabéis, cada vez es más hiperfragmentado. Hoy hablaremos mucho de TikTok, pero estamos en un momento en el que cada vez hay más puntos de contacto digitales entre las marcas y la audiencia, y al final el objetivo que tenemos desde Epsilon es el de entender toda esa huella digital, entender toda esa cuota de atención en 7 ecosistemas que veis en esta diapositiva en pantalla. Como decía, hoy haremos mucho foco en la pata de redes sociales, especialmente de TikTok, pero realmente tenemos capacidad de medir la huella en todo lo que es la parte de digital listening, de escucha, todo lo que son búsquedas en Google, toda la actividad que hacéis desde las marcas con influenciadores, creadores de contenido, toda la parte de tráfico web, volúmenes de tráfico, fuentes de tráfico, descargas, sesiones en las apps móviles, toda la pata de notas de prensa, ¿no? Entonces cubrimos todo este ecosistema, full Customer Journey, y el objetivo es no medir estos ecosistemas por silos, sino tener una visión integrada a través de mediciones como el Digital Attention Index, que mide la cuota de atención digital. Hoy veremos un Social Attention Index de la red TikTok, ¿no? En un ejercicio que buscaremos entender cuál es el performance de las grandes marcas en esta plataforma. A nivel de estructura de la sesión, vamos a seguir esta agenda. Empezaremos compartiendo algunos datos que nos ayudan a entender la relevancia de TikTok en España. Son datos que surgen del estudio anual de redes sociales de IAB Spain, presentado recientemente. A partir de aquí ya entraremos en detalle, ¿no? En el foco en performance de TikTok. Son
panel de 370 marcas casi, veremos todos los rankings, veremos datos de peso de TikTok por industria, mejores marcas, mejores contenidos, ¿eh? Y acabaremos con una sección con insights, con palancas, con claves que os lanzaremos para incrementar el performance. Veréis que es una sesión práctica, que tenemos el objetivo entre todos los aquí presentes de que os vayáis extrayendo claves para mejorar vuestro performance en esta red social, ¿no? Vamos a por ello, si os parece. Empezamos con esos datos, ¿no? Sobre la relevancia de TikTok. Lo primero, como os mencionaba, la fuente de estos datos es el estudio de redes sociales IAB Spain, donde la primera gráfica que tenemos es el uso de cada una de las distintas redes sociales. Fijaos que TikTok está en tercera posición, casi con el mismo ratio de uso que una red como Instagram, ¿no? Una red mucho más reconocida y con más recorrido. Esto no hace más que reforzar el crecimiento exponencial que ha tenido TikTok el elevadísimo ratio de uso que tiene esta red social, ¿no? Otro dato interesante o importante es la penetración de la red en los distintos targets, ¿no? Muchas veces aún existe esa mentalidad de que TikTok es una red solo para jóvenes y esos datos lo que hacen es desmentir rotundamente esa afirmación, ¿no? Fijaos que la penetración de TikTok, ¿no? En los perfiles superiores a Gen Z, ¿no? Millennials, generación X, roza en torno al 30%. Por lo tanto, y esto evidentemente está creciendo y está creciendo exponencialmente, ¿eh? Por lo tanto, hablamos de una red que ya no solo sirve para impactar a los jóvenes, sino que sirve para impactar a una amplitud mucho más amplia de targets, ¿no? Bien, y habiendo visto estos datos que nos ayudan a contextualizar la relevancia de la plataforma, entramos en ese foco en el análisis de performance de TikTok. Contaros un pequeño apunte metodológico. Lo que hemos hecho desde Epsilon es analizar casi 390 marcas, que son todas las grandes marcas en TikTok a nivel multisector, lo veis en este gráfico. Tenemos desde restauración organizada, retail, gran consumo, energéticas, bancos, ¿no? Y hemos analizado la actividad en los 5 meses que llevamos de 2025. Es una información bastante fresca, enero-mayo 2025. En esos 5 meses estamos hablando de casi 20.000 publicaciones, más de 6 billones de visualizaciones. Por lo tanto, estamos en un ecosistema muy numeroso, complejo de medir, que utilizamos nuestra tecnología propia, Icarus Analytics, para trabajar toda esta medición. Y vamos a empezar con esta diapositiva donde vemos, ¿no? Parte de estos datos de mercado que ahora yo mencionaba. El titular o la gran conclusión es que TikTok es una red que crece muchísimo. Ahora aquí veis los datos comparativamente contra 2024 y crece tanto en reach como en engagement, ¿no? Reach me refiero a la medición de visualizaciones, más de 6 billones de views. Engagement, lo que llamamos una interacción, ¿no? En TikTok podemos medir me gustas, comentarios, compartidos, todo este ecosistema de acción directa. Fijaos que la actividad no crece excesivamente, el número de publicaciones crece un 9%, pero la view, ¿no? El reach crece un 30%, la interacción un 23%, ¿no? Por lo tanto, estamos en un ecosistema que sin duda está ganando peso en España, ¿eh? A partir de aquí, es muy interesante profundizar en cuáles son aquellos sectores que tienen mayor peso, ¿no? Fijaos que el retail acumula el 62% del impacto. Aquí estamos cruzando visualizaciones e interacciones. Al final está sucediendo algo muy interesante y luego Javi nos lo contará, ¿eh? Pero TikTok es un canal donde la experiencia es un eje fundamental, ¿no? Entonces, retail tiene punto de venta, ¿no? Restauración como KFC tiene restaurantes, supermercados, y la experiencia en punto de venta es un gran activo de generación de contenido, ¿no? Luego tenemos el gran consumo. Y en tercera posición tenemos el sector energético, ¿no? Que imagino, Carlos, que esto es algo que sorprenderá a mucha gente. Y ahí quería lanzarte mi primera pregunta, ¿no? Y oye, ¿qué hacéis en el sector energético? ¿Cuál es el rol que le dais a TikTok y cómo entendéis TikTok en Iberdrola para estar en tercera posición, ¿no? Bueno, nosotros, la verdad es que creo que todo el mundo sabe que fuimos los pioneros en este ámbito, en TikTok, ¿vale? Pero creo que luego poco a poco se vio que había espacio, que era una plataforma idónea porque había mucha audiencia, había mucho interés y que hay contenidos que interesan, ¿no? Al margen de que luego intereses comerciales, que también los hay, lógicamente, ¿no? Y hemos visto que a la gente le interesa cosas y nos olvidamos de nosotros y pensamos más en sus intereses, nos adaptamos con el formato, con los códigos
Y el sector energético, en el fondo, está muy cercano a la sociedad. Es decir, lo hemos visto, ¿no? Es un sector que, igual que hay otros industriales que pasan a un tercer plano, o más profesionales, que es más especializado, esto es un sector mucho más social de lo que parece. Ujú. Donde además la clave de vuestro contenido, ¿no, Carlos? Es el valor, es aportación de valor, ¿no? Es lo que se llama el edutainment, ¿no? Vosotros habláis de cuánto cuesta cargar un coche eléctrico, ¿verdad? Yo muchas veces creo que la clave está en no hacer lo que les gustaría a otros que hiciéramos de comunicación corporativa, sino enfocarnos a la audiencia, priorizar siempre sus intereses, ¿no? Pero no sé, y luego adaptarnos a los códigos y a los formatos que como nos equivoquemos, lo hacemos muy aburrido, ¿no? El Ujú, edutainment que tú llamas, yo también le llamo infotainment, ¿vale? ujú. El mostrar, el contar y otra forma, con unos códigos a veces incluso, como dicen algunos, oye, parece que estáis haciendo un campeonato de cutres entre marcas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque salimos, nos ponemos, oye, se pone mi equipo, gente de mi equipo se pone a contar, pues oye, con un polo y se ponen a contar cosas en unas instalaciones espectaculares, es cierto, o detrás directamente con un croma, que vamos a ver luego. Yo creo que en el fondo que es algo muy habitual por parte de todos, porque lo importante es contar algo que interese. Como nos olvidemos de esa parte, todo lo que queramos, si nos metemos en una dinámica o nos ponemos a hablar en forma que nos guste a nosotros o para gustarnos a nosotros o a nuestros públicos internos, la pifiamos. Ahí ha estado un buen insight, ¿eh? Bien, fijaos que, o sea, sector energético, tercer sector, cuarto sector financiero, ¿no? Entonces, si entramos más en el detalle de algo que veníamos anunciando, ¿no? Aquí hemos querido reflejar la mayor parte de las interacciones en cada uno de estos sectores en torno a qué tipología de contenido se crea, ¿no? Y hay algo que este titular que lanzabas ahora, ¿no, Carlos? Que tiene que ser un contenido que aporte valor, es sin lugar a dudas el hilo conductor o el factor común en todos estos contenidos, ¿eh? Fijaos que en el sector retail la mayor parte de los contenidos que triunfan tienen ese componente, ¿no? Son recetas, contenidos pues que ayudan, ¿no? En el día a día, el famoso do it yourself, temas de bricolaje. En el caso de gran consumo, donde lo que prima es la experiencia con el producto, aquí nos encontramos, ¿no? Campañas donde creadores de contenido, influenciadores, viven, consumen producto, momentos de consumo cotidiano. ¿Veis este ejemplo de Colacao? En un momento de desayuno. Como bien anunciabas, Carlos, ¿no? El sector energético, toda esa pata de proyectos, ¿no? De demostrar, pues oye, cómo es una instalación de energía eólica, cómo se construye un molino de energía eólica, una tuneladora, ¿no? Todo ese tipo de contenido es muy interesante. Y en el sector financiero, que también sorprende bastante lo alto y la relevancia que le dan a TikTok, es a través de todo el contenido de educación financiera, ¿no? Que sabéis que ahora mismo la generación Z es una generación bastante preocupada por su futuro financiero, por el mundo de la inversión, quien más que menos, ¿no? Que criptomonedas, fondos. Y eso es algo que los bancos han sido capaces de identificar y utilizar TikTok para acercarse a esa generación con unos códigos de comunicación mucho más cercanos y espontáneos, ¿no? De hecho, y voy a seguir hablando de banca, ¿no? Porque fijaos que en esta diapositiva no solo hemos querido, digamos, recopilar data de TikTok, sino contrastarlo con otras plataformas, como el caso de Instagram. Y es especialmente notorio que en el sector de la banca en España, el 70% de la visualización y el 45% de la interacción se genera en TikTok. O sea, TikTok ya es la red social número uno en el sector financiero, ¿no? Que es algo que sin lugar a dudas sorprende, ¿no? En el sector de la moda también, ¿eh? En el sector de la moda también nos encontramos a TikTok con ese rol de inspiración muy fuerte, ¿no? En otros mercados como gran consumo retail, sucede algo, especialmente en retail, sucede algo interesante que muchas marcas nos preguntan, ¿no? Y es que nos dicen a veces, oye, ¿puede ser que TikTok sea muy efectivo en generar views, pero cueste generar engagement? Pues la respuesta es que sí. O sea, TikTok es un canal, digamos, más enfocado a la visualización o el comportamiento de la audiencia en TikTok está más enfocado a la visualización que no tanto al like, ¿no? Como una red como Instagram. Esos datos lo demuestran, ¿no? En el sector del retail, que es el primero, recordaros, 60% de las views son en TikTok, pero ese 60% de views es un 39% del engagement, ¿eh? Estamos hablando de que aún Instagram tiene mayor peso en interacción, ¿eh? Con lo cual aquí luego hablaremos de ello, sobre ese mix, ¿no? O diferencias o similitudes entre Instagram y TikTok, ¿vale?
Bien, a partir de aquí entramos en una de las diapositivas más esperadas del estudio, que es el ranking de marcas. Como os contábamos, aquí veis el top 40 de un total de 386 marcas. Veis que son múltiples sectores. Y lo primero que vemos es esa KFC con una posición, Javi, espectacular, 11% de cuota. Enhorabuena. Y creo que sería interesantísimo, ¿no? Que podíais compartir con la audiencia cuáles son los claves de este resultado tan espectacular, ¿no? ¿Estás silenciado, Estoy ahora? silenciado, sí, ya estoy por aquí, Marc. Pues nada, Marc, yo creo que las claves que tiene KFC, no tanto solo en TikTok, sino en todo lo que hacemos, son tres, un poco que las llevamos a todos lados. La primera de ellas va también con mi puesto, es ser divertidos. Mi posición es fan activation, o sea, fan de diversión. Creo que dice mucho de una marca que tiene un perfil como el mío, con una posición oficial que es fan. Como decía antes Carlos, si no le interesas a la gente, no va a funcionar, así que si nosotros creemos que si no somos divertidos para la gente, pues no vamos a coger su atención y van a pasar de nosotros, por así decirlo, ¿no? Luego la segunda de las claves que creo que tenemos, que como digo, aplicamos a TikTok, pero aplicamos a todo un poco, es estar al loro de las tendencias que pasan, ¿vale? Creo que un buen ejemplo, creo que lo vas a poner luego, que es lo de los brain rots. Ujú. Cuando en TikTok empezó a petarla lo de los brain rots, lanzamos un post que creo que es el post con más likes que tenemos de nuestra historia. Creo que tenemos como 3 millones de likes o algo así en Instagram. Es Lo una... veremos, que merece la pena verlo. Sí, sí. Entonces, yo creo que es importante estar al loro de las tendencias y ya no solo estar al loro, sino ser los primeros, ¿no? O sea, creo que cuando te sumas a algo que ya se ha sumado tanta gente, pierde relevancia. Si lo haces el primero, pues tiene muchísima más fuerza. Y yo creo que el caso de los Brain Rots es increíble. Entonces, la primera sería divertido, la segunda sería estar al loro de las tendencias. Y para mí, la tercera y la que a mí más me ilusiona cada mañana y hace que me levante cada mañana y hago que mi trabajo me encante es sorprender a la audiencia. Ujú. Creo que desde KFC tenemos un rol y el deber de sorprender continuamente y creo que es lo que más, no sé, lo que más me emociona a mí personalmente, ¿no? A nosotros nos encanta que la gente siempre diga la frase de qué cabrones, ¿no? Porque es como, hostia, no me lo esperaba, hostia, qué chulo esto que han hecho, hostia, qué distinto a los demás, ¿no? Entonces yo creo que un poco esas tres claves, por así decirlo, es un poco lo que nuestro ADN y lo que creo que lo digo con humildad, pero lo que nos ha hecho estar ahí los primeros, vamos. Hay algo, Javi, que me gustaría también que no pasa desapercibido y es el impacto o el éxito de toda esta estrategia en negocio, ¿no? Porque, por Mm. ejemplo, esta semana hicisteis toda la activación de Don Pollo, que ha sido Sí. brutal, y en las notas de prensa que se compartía, habíais estado compartiendo datos de que había sido un récord histórico de ventas en vuestra app, Mm. ¿verdad? Sí, total, Marc. Esto es un poco lo que creo que justifica que sigamos teniendo trabajo, básicamente. Sí, no, o sea, no, porque muchas veces sí que es verdad que la gente tiende a pensar que hacemos el idiota por hacer el idiota y no es tanto hacer el idiota por hacer el idiota, sino porque hacer el idiota muchas veces pues trae negocio y en nuestro caso lo trae continuamente, ¿no? Por ejemplo, lo del menú Don Pollo, que es la última colaboración que hemos hecho la semana pasada, que básicamente Don Pollo es, para el que no lo sepa, es un influencer de TikTok en el que tiene 7 millones de seguidores. El Don Pollo se llama Agustín, él vive en Estados Unidos y es dominicano, y su contenido lo basa en pues, un contenido absurdo de bromas y de diversión, ¿no? Que casa muy bien con nosotros. Nosotros decidimos hacer un menú con él, en lugar de a lo mejor de coger a un influencer o a un cantante como pueda ser Aitana, Sebastián Yatra o lo que sea, pues decidimos coger a una persona que, por eso decía lo de sorprender, ¿no? Antes de, oye, de repente KFC se junta con un meme andante y saca un menú y le da toda la importancia que tiene, ¿no? Pues cuando nosotros publicamos esta colaboración, se me han olvidado ya porque son tantos millones los likes y lo digo con toda la humildad del mundo, pero cuando publicamos el vídeo, no sé si tuvo como 3 millones de likes también en TikTok o en Instagram. Y luego en ventas, el viernes pasado fue el día de mayor ventas de nuestra historia en la app, ¿vale? Porque el Wow. menú lo vendemos a través de la app y al final es un poco un dinamizador de ese canal. O sea que ya no solo es Este, ventas, también puede ser descargas de AppMark, nuevos registros, etcétera. este impacto en negocio, bueno, para eso trabajamos, ¿no, Javi? O sea Mm, que total.
Muy bien, muy bien. No lo he comentado, en esta diapositiva estáis viendo ese dato que os comentábamos antes, ¿no? De atención social calculada en TikTok con dos grandes métricas, en verde la cuota de visualizaciones, en naranja la cuota de interacción. Mencionábamos lo complejo que es generar interacción en TikTok y en esta diapositiva se ve clarísimamente la capacidad de movilización que tenéis en TikTok, ¿eh? O sea, ese engagement que antes hemos hablado que es lo más complejo de conseguir en esta red, ¿no? Em, Sí, Marky, por decir una cosa y me callo, perdona, que no no, quiero no, adelante, capitalizar. adelante. A nosotros también nos gusta mucho todo o sea, todo este engagement que comentas. O sea, al final nuestros posts se llenan un montón de comentarios y de, no sé, de peticiones y demás. La verdad que para nosotros es una fuente súper rica, ¿no? De cosas que le interesan a nuestra comunidad y de cosas que podemos lanzar en el futuro. De hecho, lo de Don Pollo, que es lo más reciente, había un chico que llevaba como casi 300 días escribiendo todos los días en comentarios en nuestros posts de Instagram que quería la colaboración con Don Pollo y estaba día 201, no sé, colaboración KFC con Don Pollo, día 200 total. O sea que toda esa comunidad que tenemos ahí comentando y demás también nos sirve a nosotros, nos nutre muchísimo de lo que debemos y lo que podemos hacer. Claro, 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 claro. De hecho, fijaos un dato bueno, curioso, ¿no? Pero la categoría o la industria de la restauración organizada está muy presente en TikTok, ¿eh? Porque el líder es KFC, pero el segundo es Burger King. Luego vemos a Domino's, 41 posiciones de crecimiento. Vemos a McDonald's, ¿no? Con lo cual, oye, realmente, ¿no? Sois una categoría que apuesta fuerte, ¿no? Por esta red. Luego vemos retailers como el caso de Lidl, Druni, Primor, Carrefour, que crece también 15 posiciones, un dato muy bueno. Corte Inglés, MediaMarkt, o sea, como mencionaba antes, ¿eh? Todos, fijaos que todos son, o gran parte de las compañías que lideran son compañías que tienen un punto de venta físico, que tienen retail y que por lo tanto la experiencia en el restaurante, en el supermercado, en el punto de venta, es uno de los grandes assets de generación de contenido, ¿no? Tenemos también otras compañías que crecen muchísimo. Fijaos el caso, por ejemplo, del mundo de la banca, con Imagine, que crece 55 posiciones, Crefusa 31, realmente estamos en una plataforma muy dinámica, ¿eh? ING 13 posiciones de crecimiento, primer banco, ¿no? En TikTok, sí, muy interesante este ranking, ¿eh? Bien, en el fondo hemos querido destacar desde un punto de vista más cualitativo, ¿no? También los grandes contenidos y como decíamos antes, el primero, oye, tenemos que verlo, Javi, porque la verdad es que es espectacular, ¿no? Vamos a ponerlo. Ballerina cappuccina. Mi 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 3 è millones la de likes, moglie di 32 Cappuccino millones de views. Assassino e ama la musica la 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 la. La sua passione è il ballerino Lololo. Esto es un meme italiano, ¿verdad? Que lo capturáis y creáis este contenido, si hay alguna curiosidad, en la creación de ese post que quieras compartir. Sí, aquí esto llegó tan lejos que la gente iba a los restaurantes a pedirlo. Y teníamos movida con los restaurantes porque era como, cabrones, ¿por qué anunciáis algo que no tenemos? Y es como, tío, es un meme y de repente se ha hecho súper viral y la gente lo quiere. De hecho, aquí, Marc, simplemente por curiosidad, como dices, esto pasó en Semana Santa, creo que el día antes de irnos de vacaciones y demás, y viendo la repercusión que tuvo, queríamos hacer pues unas figuritas y sortearlas, porque evidentemente con 300 restaurantes tampoco podemos llevar como todos estos muñequitos a todos los restaurantes, ¿no? Y movilizamos como un montón de gente, una empresa de impresoras 3D, ta, 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 que de hecho se tiran como todo el fin de haciendo figuritas y demás, y al final por una historia muy larga no pudimos lanzarlo. Pero yo creo que es un buen ejemplo de que no solo hay que subirse a las tendencias, sino, yo qué sé, llevarlas un poco más allá, ¿sabes? Es como lo de Don Pollo, ¿no? Es un meme, sí, pero si haces un menú y lo tangibilizas, y haces unas cartas, y haces una gira y puedes llevarle acercarle a tu público, es maravilloso. No se queda solo en redes, por así decirlo, ¿no? Claro, claro, no, no, 100%, 100%. Fijaos luego, ¿no? El caso de Burger King con Montoya, influencer del momento, todo lo que hicieron en San Valentín, en Rorro, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes influencers del momento, ¿no? Que se convierten en creadores de contenido para las marcas, y ya veis el impacto brutal, ¿eh? De todas esas publicaciones. Y si pasamos a un siguiente, ¿no? Tipología de compañía, aquí fijaos, empezamos a ver energéticas, bancos, que también están haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Por adaptarse a los códigos de comunicación del canal, ¿eh?
sé, chicos, Carlos, Javi, pregunta para ambos, si de estas marcas, marcas que veíamos en el ranking, oye, ¿hay alguna que os sorprenda? ¿Alguna que queráis destacar algo? Hombre, yo creo que sobre todo la banca, las energéticas tardaron más, pero la banca desde el principio también entendieron que tenían que adaptarse, ¿vale? Que no es fácil y que a veces, pues oye, hay contenidos que cuestan mucho más, ¿no? Y luego incluso ocupar territorios. Es decir, el humor nos vale alguna vez, pero no podemos estar de humor constantemente porque somos marcas que no somos ni de gran consumo y somos distintas, ¿vale? Pero sí, en cambio, tenemos muchos temas que podemos acercar, tanto la banca como las energéticas, pues en primer lugar, porque somos muy sociales y estamos muy presentes en la sociedad, no hay que explicar a qué nos dedicamos, ¿vale? Sino solamente mostrar otro punto o algo atractivo nuestro, ¿no? Y luego también de todos los territorios en los cuales estamos, ¿no? Incluso hemos visto, pues, oye, la banca que se vincula a la sostenibilidad, a la educación, a todo tipo de cuestiones, y luego al informar de otra forma muy distinta, y como os digo, pues también son de los del UGC, que luego supongo que hablarás de él, ¿vale? Que es clave también. No es frecuente que utilicemos a mega influencers, ¿vale? O no tan frecuente como otros, ¿vale? Pero sí que lo hemos hecho también. Ujú, Nosotros creo que, por ejemplo, Iberdrola fue la primera que utilizó a Rorro el año pasado, en julio, cuando estaba empezando a despegar, ¿no? O hemos utilizado a Verdelis este año. ujú, Veis ahí ujú, también, pues, Repsol, la banca, en definitiva, muchos que se van utilizando. Santander tiene a Aitana, una serie de cuestiones que no la eligen para hacer un contenido, pero sí para campañas concretas también, ¿no? Y luego también para explicar, para contar, para divulgar de otra forma y que desgraciadamente esta plataforma es idónea y otras no lo son, ¿no? Entonces tenemos que aferrarnos a este tipo de plataformas para poderlo lanzar. ujú. Muy bueno. Em, deciros que cuando enviemos este documento, que se va a ser descargable, todas estas publicaciones van a estar hipervinculadas, ¿vale? Con lo cual, cualquier persona de la audiencia que tenga curiosidad por consultarlas, 30 publicaciones de mucho impacto, podréis verlas, ¿vale? Yo creo que además también hay una cosa que en el fondo Javier no lo ha dicho y lo digo y lo comento yo porque ellos obviamente son creadores de contenido, ¿vale? Absolutos desde el principio, KFC, pero hay otras marcas que les ha costado mucho más ser creadores de contenido y que estaban muy vinculados a lo clásico de, oye, vamos a hacer anuncios, vamos a... Y en el fondo, nos guste o no, estas plataformas son de contenido y es algo que la gente no viene a ver anuncios. De hecho, a mí lo que me gusta de estas plataformas es que mucha gente tiene que buscar si es un anuncio o no. ¿Vale? Si cree, no sabe si le ha saltado de forma orgánica o no. Y eso me encanta de esta plataforma, ¿no? El decir, oye, es un anuncio, investigarlo, ¿no? Incluso el del influencer o no también. Ujú, Marc, Carlos, y yo quería hacer una cosa y es que, o sea, viéndolo antes, me sorprende si subes y bajas como rápidamente entre estas dos slides, diría que somos la única cuenta que no se apoya en mascotas, embajadores, influencers o empleados. O sea, sí que utilizamos influencers, evidentemente, pero no tanto post colaborativos o si tú miras nuestro muro, no ves a una persona como si ves en todas estas otras cuentas y es, no sé, es como curioso, ¿no? Que de ocho solo haya una que lo único que hace es hacer memes, por así decirlo, ujú. y joder, es la primera. O sea que Sí, me sí. parece como bastante raro, vamos. No, lo es, lo es. Yo creo que el caso KFC es un caso muy atípico, Javi, Mm. en Sí. general, en la estrategia digital, estrategia de redes, En el día a día. es un caso atípico. Luego tengo una pregunta más organizacional que la guardamos para Vale. luego, que seguro que será interesante para la audiencia. Bien, y vamos a pasar a una sección de la presentación donde lo que buscamos es que sea una visión práctica, ¿no? De daros claves para potenciar el performance y la atención digital en TikTok, donde vamos a compartir 12 claves que iremos viendo una por una. La primera es acerca de la frecuencia, ¿eh? Después de haber hecho este ejercicio, eh, antes no, lo he pasado muy rápido, hemos analizado en ese proyecto cerca de 17.000 publicaciones, 368 marcas, como comentábamos, y cuando analizas la ratio perfecta, entre eficiencia, interacción por post, actividad, pues bueno, nos damos cuenta que la frecuencia idónea es de 8 publicaciones al mes, ¿eh? Y esta es
la recomendación entendiendo todas las industrias, porque lo que sucede, por ejemplo, es que el mundo del retail publica mucho y en retail hay mucho volumen de contenido y un poco más de peso, en otras industrias menos, pero la frecuencia ideal son estos 8. Esta segunda diapositiva es interesante porque aquí, a través de la integración que tenemos en Icarus con ChatGPT y con la inteligencia artificial, clasificamos todo el mapa de narrativas, ¿no? Fijaos que aquí se han clasificado, pues eso, el 75% de esas 20.000 publicaciones, ¿no? Y esta información de muchísimo valor, lo que nos demuestra es que el primer eje en impacto habla de producto y novedades, ¿no? O sea, TikTok es una red donde la innovación es muy fuerte. De hecho, antes, Javi, contabas el caso de Don Pollo, que no deja de ser un nuevo lanzamiento. Contábamos el caso de ese meme que la gente se creía que era un lanzamiento, ¿no? Con lo cual, esto es interesante, ¿eh? Porque es una oportunidad enorme en torno a la innovación, el desarrollo de nuevos productos, y realmente es un eje muy, muy clave. El segundo son las recetas. Habréis visto, si muchos de vosotros seguís, por ejemplo, a retailers como un Carrefour, un Día, pues el 70% de su impacto en TikTok son recetas, ¿no? Con lo cual, todo lo que decías, Carlos, del infotainment, ¿no? De todo lo que es ese contenido de valor, muy clave. Mundo del deporte, influencers, celebrities, deportistas que están ganando peso. El humor, ¿no? Hay KFC son los reyes, ¿no? Y luego destacar, desde un punto de vista más de la eficiencia, que es lo que vemos en esta vertical de aquí, todo lo que es el mundo de las experiencias, ¿eh? O sea, eventos, festivales, ¿no? La pata de los empleados, que los empleados son unos grandes portavoces y luego Carlos nos contará un poquitín más sobre esto. Por lo tanto, una red que veis que tiene digamos, un abanico amplio de narrativas y de ejes clave para conectar con la audiencia, ¿no? Donde también veremos ahora a continuación que hay un componente clave, a excepción de KFC, como decías, Javi, que es la humanización, ¿no? En esas diapositivas que estábamos antes comparando, casi todas tenían ese componente de la humanización, de que es una red de personas, a excepción de KFC, como bien decías, pero la humanización es sin lugar a dudas un denominador común, ¿no? De hecho, esto nos lleva a hablar de códigos de comunicación, ¿no? Porque no deja de que es un canal que es muy hiperrealista, ¿eh? Ahí no sé si hay algo a nivel, algún truco, ¿no? Algo, Carlos, que quieras comentar, pero nos damos cuenta de un concepto que es el cuidadosamente descuidado, ¿no? O sea, parece que esté Absolutamente. descuidado, pero detrás está guionizado, está preparado, ¿no? Estamos viendo además un momento en el cual, hombre, yo entiendo que hay muchas agencias y productoras que presumían de hacer una altísima calidad y hacer vídeos que parecían un cine de Hollywood, ¿vale? Y que eran anuncios y obviamente esto no tiene nada que ver. Estos son creadores de contenido, hemos aprendido de ellos, no nos olvidemos de que las marcas somos los que nos hemos colado y hemos tenido que hacernos creadores de contenido. Hemos pasado de intentar ser naturales a ser casi amateurs intentándolo, bueno, pues porque vemos marcas nativas de estas que llaman, que al final, pues oye, que coge el tío, va subiendo 4 vídeos y 4 vídeos que los hace, obviamente, no se molesta ni en el croma y le da autenticidad. La autenticidad, alguna vez me decía un amigo, tú le llamas autenticidad, pero es cutrez. Pues bueno, es que la autenticidad es cutre, ¿vale? Todo lo demás, si yo salgo aquí de algo, intento maquillar y digo, oye, yo os quiero mostrar, igual os parece que la pared estaba vacía, que tenía que haber colgado algo, pero no. Y es lo que le da credibilidad a todo esto, es la autenticidad, que yo creo que es bueno, es algo que se le diferencia respecto a otras plataformas que todavía se mantiene el postureo. Paradójicamente, estas redes no la vincularía con el postureo y hay otras muchas que la vincularía al postureo, incluida LinkedIn, que para mí es la más de postureo, la más artificial, la menos creíble, ¿no? Y aquí tú ves cosas, el problema es que te las crees porque te la está contando un tío mientras anda, o una chica mientras anda y te va diciendo 4 cosas. Igual ha grabado 20 veces o 30 veces ese contenido, ¿vale? Pero tú solamente lo Correcto. ves tan natural que te lo crees, ¿no? Diga Sí, lo que sí, te sí. diga. Algo muy alejado de la artificiosidad de las marcas en otros canales o en otros posts, otros códigos que hablaban y que luego en el fondo a la gente le gusta y hemos entendido que le gusta sobre todo al consumidor, al usuario, es lo que consume y luego es lo que reina en la plataforma, entonces nos tenemos que adaptar. Aunque a otros les gustaría, probablemente al artista de los audiovisuales dice, oye, esto es un desastre, ya, pero es que tienes que adaptarte, no estamos buscando un premio, ¿sabes?, a la mejor producción del año.
Sí, 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 sí. De hecho, has empezado a tratar un tema que creemos que es muy interesante, que es las diferencias entre TikTok e Instagram, ¿no? A nosotros muchas veces las compañías con las que trabajamos pues, cada vez nos dicen, oye, es que estas dos redes cada vez se parecen más. Sí. Entonces, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es vuestra opinión, Javi? ¿Cuál es la diferencia entre Instagram, TikTok, Carlos? ¿Qué creéis cómo lo definiríais? Javi, ¿disparas tú? A mí la verdad que esta me cuesta bastante. Vale, pues yo voy a Dale deciros tú, la verdad, Carlos. ¿vale? Hace 2 años había una diferencia enorme, ¿vale? O hace tres más, pero hace 3 años. Y las marcas y la propia plataforma, en primer lugar, la plataforma ha sido la primera que ha querido igualar, ¿vale? Está compitiendo por la atención de la gente, está compitiendo porque quiere que la gente no se vaya a TikTok a entretenerse, ¿vale? A entretenerse y a pasar horas y horas, y Instagram ha querido que todos pasemos horas y horas. Y las marcas somos muchas veces culpables, yo creo que cada vez menos, pero que queremos dar el mismo contenido en Instagram, en Reels, ¿vale? Que en TikTok. Yo creo que todavía, quiero pensar que todavía hay alguna diferencia, quiero pensarlo, ¿vale? Y que se cuida más y que te encuentras contenido más cuidado en menos natural en Instagram, ¿vale? Y creo además, no creo que sea lo mismo, a pesar de que para muchos es muy sencillo, ¿no? Veo muchos creadores de contenido que ponen exactamente el mismo contenido en una y en otra. Y en cambio hay otros que no, y me gusta mucho más los que saben o quieren diferenciar la plataforma, el uso, insisto, más de postureo, más... Antes era un postureo de fotos hace muchísimo tiempo y ahora vemos, pues oye, ¿qué ocurre? Que el problema es que Instagram lo quiere todo. Quiere que no te vayas y que veas supuestas stories de la vida real, quiere que vea contenidos entretenidos y que te quedes enganchado al loop absoluto durante horas, ¿no? Pero yo sigo distinguiendo, es cierto que mucho menos que hace 3 años. Sí, pues lo que vemos nosotros desde Epsilon es que muchas veces hemos hecho el ejercicio, si analizas los 20 mejores contenidos de muchas marcas en Instagram y TikTok, son los primeros 20, es el Tier 1, la mayoría de las veces son el mismo contenido, ¿no? Porque lo que te das cuenta es que lo que ha cambiado es lo que demanda la audiencia. O sea, la audiencia a día de hoy busca una relación con una marca basada en ese hiperrealismo, en esa autenticidad que tú mencionabas, ¿no, Carlos? Dicho esto, sí que, pues si te pusieras más a hilar más fino, dirías que Instagram aún es un pelín más estético, quizás, ¿no? Que TikTok sí que es cierto que el contenido puede ser aún más descuidado, pero bueno, ya son matices muy finos, ¿eh? Porque la realidad es que el 60% de los primeros 30 contenidos de una marca son los mismos en Instagram que en TikTok. Mark, es que yo creo que cuando estás en Instagram, en Reels, a mí me pasa muchas veces que no sabes si estás en Instagram o estás en TikTok. O sea, Claro. porque al final, como es el mismo rollo, te pones a pasar y dices, tío, ¿estoy en TikTok o estoy en Instagram? Tienes que salir y volver a entrar un A mí poco me pasa para igual, saber. pero me temo, Javi, yo me temo que es algo muy intencionado, que es lo que ha intentado en todo momento Reels, igual que Instagram, igual que lo hizo con las stories en su momento, que, oye, vamos a imitar descaradamente a Snapchat, pues en esta ocasión ha sido, oye, vamos a imitar y no nos importa nada y hacen bien porque les funciona, tenemos Sí, que sí, sí, asumirlo. sí. Yo lo que sí que creo es que TikTok tiene una capacidad de viralizar las cosas que es increíble. O sea, Mm. en el momento que hablo de lo de Don Pollo porque es muy reciente, pero en el momento que pasó lo de Barcelona era como que pasaba tres vídeos y todos me hablaban de eso. O sea, de repente súper rápido como el algoritmo te pilla y empieza a enseñarte lo que quieres. O sea, es como demasiado inteligente el de TikTok, diría. Y luego Sí. la capacidad que tienen de volar los vídeos en TikTok es una locura en comparación con Instagram. Y a día de hoy es un pelín más orgánico, ¿no? Estaba leyendo preguntas que nos hace la audiencia y nos preguntan si TikTok aún tiene impacto en orgánico, ya es como Instagram y hay que tener todo con inversión. Nosotros lo que hemos ido viendo, no sé, Carlos, Javi, si lo compartiréis, es que en el último año la red ha cambiado, o sea, la red ya es más restrictiva, ya te ha reducido los niveles de alcance orgánico, ya empieza a requerir más inversión, pero aún así sigue teniendo, digamos, un ancho de banda mayor que el de Instagram, ¿no? Instagram es aún más restrictivo. ¿Lo compartiréis, chicos? Yo diría que está más saturado, sigue estando mucho más saturado de publicidad en Instagram, pero no porque TikTok tenga poco, sino porque Instagram tiene muchísimo, ¿vale? Que no es lo mismo. Y lo único es que ha cambiado también y ahora las stories te sacan mucho publicidad, pero también en Reels, ¿vale? Bueno, yo creo que en el fondo es de admirar
esa imitación, a pesar de que, como bien dice Javi, pues oye, yo creo que la, TikTok es algo mucho más orgánico y tiene una mayor capacidad de viralidad, pero yo creo que deberíamos fijarnos en dos momentos de real-time marketing, como ha sido Montoya, por ejemplo, o la fiebre loca de Mercadona, que también vimos de repente como la gente enloqueció con la piña en Mercadona. Es un fenómeno de marcas en agosto que creo que es muy relevante, sobre todo porque es en agosto, Bueno, ¿vale? y ahí no hay paid, ¿no? Chicos, o sea, en vuestro contenido, Javi, ¿hay paid? Nosotros en la mayoría de nuestro contenido no hay. O sea, luego sí que tenemos campañas pues más de venta, sales y demás que llamamos nosotros, pero en todo el contenido que se ve en redes no hay paid. Suele ser todo orgánico. O sea, es curioso porque yo creo que hay mucha gente que piensa que le metemos un montón de pasta y que va. Es todo lo contrario. O sea, yo creo que hacemos algo que a la gente le divierte, ya tenemos una comunidad gigante y ya simplemente por el hecho de darle a la comunidad lo que le gusta, la gente reacciona, le da like y está ahí todos los días. Muy bueno. Bien, vamos a hablar de la prueba producción, del dinamismo, ¿no? Es importante en TikTok, vídeo corto, es una red que premia la retención, ¿no? Y por lo tanto en un vídeo corto es más fácil conseguir la retención, con lo cual, pues, truquillo ahí, ¿no? No superar la duración de un minuto en la mayoría de piezas. Y otro componente clave, creemos, para la plataforma, que es la humanización, ¿no? Hemos querido incorporar algunos datos aquí muy interesantes. En TikTok el 70% del contenido es humanizado, en Instagram es un 55%. Y cuando analizas el tipo de prescriptor, cuando hablamos de ese eje de humanización, también hay una diferencia muy grande entre TikTok e Instagram. Y es que en TikTok aparece muchas veces lo que llamamos la figura de un host, ¿no? Que no deja de ser alguien de la compañía que aparece pues con el micro, por ejemplo, haciendo una activación de street marketing, preguntando a clientes, consumidores, ¿no? Pero es alguien de la compañía que es como la imagen, ¿no? Es como el community manager de la compañía que se pone delante de las cámaras y es el conductor. Esto es algo que en Instagram no es tan así, ¿no? O sea, en Instagram, por ejemplo, tiene mucho peso el contenido colaborativo que haces directamente con un creador de contenido o un influenciador, ¿no? Con lo cual, eso también es algo interesante, ¿eh? La figura de estos hosts, ¿no? Que de hecho, Carlos, en Iberdrola, o sea, una de las cosas que tenéis es que hay muchas caras distintas creando Sí. contenido en TikTok. Y eso, dices, hostia, y de dónde salen esta gente, ¿no? O sea, ¿quién son? ¿Son microinfluencers? ¿Son gente de la compañía? ¿Qué nos puedes contar ahí? Hombre, sobre todo están las personas del equipo, ¿no? Loreto, Natalia y Alejandra, se les ve mucho, ¿vale? Y luego también no solamente eso, sino que luego vamos haciendo fichajes dentro de la casa. Y si lo merece la pena también creadores de contenido externos, pero sobre todo el 80%, diría incluso algo más, el 90% son propios, ¿vale? Son gente del equipo, pues oye, un día cogemos a gente de patrocinios, otro de renovables, que es el que te explica cosas. Y además, insisto, cuanto menos profesional lo haga, mejor, porque oye, nos metemos con él, vamos con él y todo el mundo dice, oye, ¿qué coño hacéis con un técnico de un parque eólico en alta mar, ¿no? O gente también, pues oye, de distintos países. Bueno, en el fondo es hacer contenido cercano, mostrar nuestra realidad, ¿no? Y tenemos la suerte de que tenemos una realidad muy visual. Igual en un banco o en una telco, pues no tienen algo tan visual, más que cables o las máquinas de los ordenadores, ¿no? Sí, sí. Y Y una es, curiosidad, Carlos, ¿te costó convencer a una compañía, digamos, de corte tradicional o de valores tradicionales como Iberdrola para que salían empleados? Trabajamos con muchas compañías que dicen, no, es que no nos dejan que aparezcan ya, es empleados. que lo de mejor pedir perdón que pedir permiso, pero luego también en el fondo yo entiendo que desgraciadamente la gente de redes sociales, comunicación, estamos muy sometidos a los cuñados corporativos, ¿vale? Los cuñados corporativos es que yo no hablo de fiscalidad porque no sé, ni de medicina porque no sé, o porque no sé, tengo conocimientos y tengo que ser inteligente y un poquito prudente y respetuoso, y desgraciadamente todos los cuñados vienen a explicarnos el que se hace bien o el que se hace mal, o porque siempre se ha hecho así. Desgraciadamente en TikTok, hasta que de repente pasan de contarte que TikTok eres tonto porque son niños y bailes y no te has enterado a quererte contar que vamos a hacer todo en TikTok y quítate tú que ya me pongo yo, ¿no? Me temo que pasa en todas las compañías, en todas las marcas. También pasaba en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en Twenty Todo el mundo también, se ¿no? atreve, sí, sí, Y mi sí. hijo tiene Twenty, te voy a explicar Twenty. Bueno, yo todas esas fases las he vivido
y tenemos que asumirlo también muchas veces, pero también yo creo que es muy importante que nosotros no escuchemos al público interno, sino al externo. Como queramos contentar al interno y no al externo, al final no vamos a conseguir ninguno de los dos, ¿no? Porque el interno es insaciable, el cuñado corporativo, pues es como yo cuando me opino de fútbol, ¿vale? Y si gana mi equipo, pues me callo y demás, y si no, pues todo lo demás me va a parecer mal o Sí, siempre voy sí, a sí, sí. querer destacar, ¿no? Y desgraciadamente, como queramos escuchar a público que no debemos, como nos olvidemos de que tenemos unos objetivos de comunicación y un público real y nos fijemos en el irreal, pues va a ser muy difícil. Total. Vamos a seguir con una reflexión que ya hemos estado hablando de ello, ¿eh? Y es que es una red social que nos ayuda a compañías como las compañías energéticas que contabas antes, Carlos, a tener un relato mucho más cercano a la audiencia que en otros medios, ¿no? Iberdrola está en prensa todo el día, ¿no? Y en prensa económica contando vuestras alianzas estratégicas, pero esta es una red con unos códigos de comunicación más cercanos, ¿eh? Con lo cual esto es algo muy, muy interesante, muy estratégico. ¿Eh? Si fuera polite, te diría que nos permite, pero seamos honestos, y es que nos exige, ¿vale? No es que nos lo permite, es que nos lo exige. Como Ujú. queramos contar nuestra Junta General de Accionistas o cualquier otra cosa. Sí, 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 total, total, ¿eh? La audiencia manda. Sí. La pata de empleados, eso lo hemos comentado y lo estabas diciendo ahora, Carlos, es un gran generador de contenido en esta red social, sobre todo de contenido de valor, para la audiencia, contenido útil. Yo ahí, por un lado, diría que son los que saben y, en segundo lugar, los que le dan credibilidad. Ujú. ¿Vale? Y eso Correctísimo. es interés, credibilidad, incluso el employee branding, ¿vale? La marca empleadora es muy atractivo, de todo el mundo quiere estar ahí. Y, claro, vas a un parque eólico marino, yo también quiero estar ahí, ¿vale? Sí, sí, Y, sí, sí. y ves a gente, y claro, pues gente que tenemos, como te decía, profesiones o espacios de trabajo u oficinas. Cuando voy a un parque eólico me encanta decir que es la oficina, digo, qué oficina más bonita la que tengo hoy, pues Ujú. es muy Totalmente. atractivo. Totalmente. Y luego hay un elemento clave que es la pata de tendencias, ¿no? Y esto es algo que vosotros, Javi, hacéis muy bien, pero que es tremendamente complejo para la mayoría de compañías, ¿eh? O sea, porque organizacionalmente es un reto enorme, ¿no? Todos los procesos de aprobación, etcétera. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, o sea, en KFC, ¿cómo sois tan rápidos, ¿no? O sea, Buena pregunta, Marc. O sea, por un lado está la parte de cómo estar al loro de las tendencias que hablábamos al principio, que yo creo que o sea, es importante pasar mucho tiempo en cualquiera de estas redes sociales para ver qué es pues lo que es interesante para la gente, ¿no? Como habéis estado comentando todo el rato. Y luego nosotros, la verdad que somos unos afortunados porque tenemos un equipo de trabajo que es maravilloso y aparte pues no tenemos validaciones internas, ¿vale? O sea, básicamente nuestras redes las lleva una agencia y nosotros tenemos full confianza en esa agencia y son los que entienden pues perfectamente pues cómo funcionan las tendencias, cómo de sensible es cada plataforma, qué cosas funcionan y demás, ¿no? Cuando te pones en procesos de aprobaciones, a lo mejor yo estoy en esta reunión y no puedo contestarte y ya estamos llegando tarde. O a lo mejor, como decía Carlos, hay cuñados que dicen yo eso no lo haría y dejas de lanzarlo. Entonces, nosotros tenemos full confianza en nuestra agencia, que es la que nos ha traído un poco hasta aquí, básicamente. ujú, Y luego yo creo que siempre hay tiempo de borrar, Marc. O sea, si hay algo que por lo que sea, pues te metes en un terreno pantanoso o lo que sea, pues a tiempo de borrar siempre estás. La realidad es que nosotros casi nunca hemos tenido que borrar algo porque nos hayamos metido en algún lado raro. O sea, creo que hay más miedos que no pasan, ¿no? ujú. O sea, no sé, o sea, Seguro. creo que el miedo siempre nos limita y estamos pensando siempre en lo malo en lugar de lo bueno. Sí, 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 sí. Y esa Bueno, es un poco la clave de por qué nos sumamos tan rápido a las tendencias y por qué estamos siempre ahí los primeros. y quizás, Javi, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Destacar que al principio de todo tuvisteis la valentía de apostar por este canal, por esos códigos de comunicación, entendiendo que Sí, esto era lo que demandaba la audiencia, y apostasteis muy fuerte sí. por esto. Luego, a partir de aquí, ostras, en el momento en el que el negocio ha respondido, ¿no? Mm, Pues dices, bien, ¿no? Ya tengo el aval. Muchas veces nosotros nos encontramos con compañías
que hacen una apuesta tímida por la plataforma y pretenden ver un retorno de negocio, ¿no? Mm. Y al final esto no funciona así. O sea, si quieres ver un retorno de negocio, tienes que hacer una apuesta valiente. Si no, Totalmente. no vas a mover ninguna aguja. De hecho, hay una anécdota muy chula, Marc, al principio, cuando se empezó con este tema del shitposting, que desde Global nos escribieron pensando que nos habían hackeado la cuenta. Y habían dicho, nos habían escrito y nos habían dicho, oye, que creemos que os han hackeado la cuenta, que estáis empezando a publicar gatitos y demás. Y es como, no, 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 no. No he No hackeado es nada, nuestro ¿eh? contenido. Pero es lo que dices, o sea, yo creo que tienes que arriesgar con todo y luego cuando tengas los resultados ya es un poco la justificación. De hecho, ahora otros mercados, otros KFCs en otras partes del mundo nos han copiado y hacen exactamente lo mismo que nosotros. Hace unos años nos llamaban locos y punkis, por así decirlo, Sí, y ahora sí. somos un referente. Entonces, sí, totalmente, tienes que ir con todo y jugártela a lo que salga. Total, total, total. Bien, vamos a ir ya hacia el cierre de la presentación, que nos quedan 8 minutitos, hablando, por ejemplo, del formato Collab, ¿no? Es un formato que en Instagram es muy potente, en TikTok está llegando, está ahí empezando a despuntar, veremos en los próximos meses cómo funciona. De momento, el impacto no es tan fuerte como en Instagram. El shopping, ¿no? Habrá que ver si el shopping es algo que en TikTok funciona. En otras redes como Instagram y Facebook no funcionó en España. En China es una bomba el TikTok Shopping, o sea, es espectacular. Y en España veremos, ¿eh? Ahí no sé, chicos, si tenéis alguna hipótesis, ¿eh? De si esto va a funcionar en España, pero Hombre, yo creo que es muy habitual ver cómo las distintas plataformas van probando features de todo tipo, ¿vale? Y van probando nuevas aplicaciones, funcionalidades, todas se van imitando y todas aspiran a muchas cosas que luego al final pues queda reducido. Del TikTok Shopping se ha hablado bastante más que hecho me temo y vamos a ver hasta dónde llega, porque también X anunció hace 2 años o tres Elon Musk iba a sacar todo tipo de cuestiones de comercio electrónico y demás que también ha quedado parado. Yo creo que al final quien tiene la palabra es el usuario y lo que lo usa. Es decir, no me vale que lo haga un usuario una vez por probar, sino si es al final un uso recurrente, ¿no? Y es lo que nos está pasando constantemente de, oye, triunfa de verdad, pues yo creo que el mejor ejemplo es Bizum, que la gente lo encontró rápidamente como algo súper cómodo o lo útil, ¿no? Estamos viendo también tendencias de inteligencia artificial que la gente, si lo ve divertido, fácil y demás, lo acaba aplicando también, ¿no? Pues el TikTok Shopping, si realmente les merece la pena, genera confianza y aporta valor, yo creo que determinadas marcas les va a encajar porque tienen, ¿no? Y sobre todo, pues las de moda, las de retail, pero claro, tienen que tener un precio que merezca la pena, una oportunidad, porque además es un público el, que está muy acostumbrado a comparar precios. Si verdaderamente considera que es una oportunidad y que es fácil, allá estará. Luego tenemos una tendencia interesante en TikTok, que es el mundo de los podcasts, ¿no? Las conversaciones con celebrities. Esto es algo que Nut Project, por ejemplo, explotó muy bien. Y cantidad de marcas, ¿eh? Están utilizando ese tipo de formato conversacional con celebrities, hablando de temas cercanos a su negocio para generar un contenido de valor, con lo cual es una oportunidad interesante. Y queremos acabar con una diapositiva que da una visión al futuro con tres grandes tendencias. Estos materiales salen del último digamos, documento, keynote speaking de TikTok, donde hablan de tres elementos clave, ¿no? La primera es cómo quieren que TikTok se convierta en un producto complementario al focus group, ¿no? Al new focus group, porque están hablando de que es una red que tiene mayor peso cada vez más como canal de búsqueda y como influencia en precisamente lo que decías ahora, ¿no, Carlos? Que es la comparación de productos, el proceso de mayor influencia en el proceso de decisión de compra y por lo tanto está invitando a las marcas, ¿no? A utilizar la lectura de los comentarios de TikTok como un canal de extracción de Consumer Insights, ¿vale? Esto es algo que nosotros desde Epsilon hacemos mucho, ¿eh? O sea, pensad que la red habitual de social listening es Twitter, pero la realidad es que aporta muchísimos más insights los comentarios de TikTok habitualmente que Twitter, ¿eh? Con lo cual, oye, pues ahí tenemos un punto clave. Tú, Javi, antes lo decías, ¿no? Que creáis contenido porque la Total, gente os lo pide. total, Marc. De hecho, hay la última colaboración que hicimos con Jumpers, que es la marca de snacks, Sí. sale de que un chaval hace no sé cuántos años puso, ojalá KFC y Jumpers colaborasen.
En Twitter, creo que era un tweet. O sea, que nosotros somos unos frikis, estamos todo el día leyendo los comentarios, pero en todos lados, hasta en LinkedIn, vamos. O sea, así que si Total. alguien pone algo, lo vamos a leer seguro. Ahí, ahí. La segunda tendencia, y va muy, yo creo que todas van muy vinculadas, ¿eh? Es el concepto de la confianza, ¿eh? Y es que, y hemos hablado bastante de esto, de hiperrealismo, de autenticidad, y en el fondo estamos hablando de confianza, ¿no? Y es que cada vez invitan más a crear ese tipo de contenido muy cercano, muy espontáneo, muy auténtico, que construya esa confianza genuina con la audiencia, ¿no? Ese genuine trust, como dicen ellos aquí. Y hay una tercera tendencia que hablan de la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, y cómo la IA puede ayudarnos en la creación de contenido, ¿no? Ahí vivimos, por nuestra experiencia en Epsilon, unos meses, hace quizás un semestre, ¿no? Donde muchas marcas hacían contenido con IA y decían, ¿no? Se demostraba que ese contenido era con IA, pues porque era muy espectacular, como este aguacate gigante, etcétera. A día de hoy ya no se ve tanto esto, ¿eh? Es más que probablemente se usa la IA en el copywriting, en la creación de contenido, pero no tan directamente. Bien, tenemos 3 minutitos, que yo creo que si nos alargamos un poco no pasará nada tampoco, pero queríamos acabar preguntándoos, Javi y Carlos, si nos podéis dar algún consejito, algún consejo para la audiencia para sacar el máximo partido a TikTok. eh, o- Yo ¿Qué uno diríais, chicos? que no es fácil y es arriesguemos, ¿vale? Asumamos esfuerzos, pero sobre todo estemos preparados para equivocarnos, ¿vale? Y luego también el orientarnos a la audiencia real de la plataforma, ¿vale? Y a nuestro público real. Y si pensamos en el jefe, yo al final creo mucho en que el jefe es la audiencia o el cliente si estás vendiendo algo, ¿vale? Pero todo lo demás es confundirnos y ser valientes. Ser valientes a veces no es fácil, insisto, ¿eh? No vas a gustar a todo el mundo y los 200 cuñados que van a decir, es que por Dios, la justificación, es que esto ya, ¿vale? Los artistas y demás, oye, olvidémonos de los artistas y de los puristas del mundo corporate también, ¿no? Y es el hacer, es el equivocarnos, orientarnos y luego ser creíbles, pues lo que decía antes, de mucho mejor hacer algo que parezca difícil de decir, oye, que me han hackeado la cuenta, yo creo mucho más en eso que, porque además tenemos el problema de que estamos compitiendo ya con todo tipo de marcas, ¿vale? Con todo tipo de marcas creadoras de contenido y con todo tipo de marcas que no solamente crean contenido, sino que también lo promocionan, ¿no? Y estoy hablando de marcas desde las más medias que te sorprende encontrarte diciendo, oye, ¿quiénes son estos, no? Y son, pues, marcas muy pequeñas, pymes, que están ahí a cualquier otra, ¿no? Y luego Total. aprovechar en posicionamiento, no dar la brasa, sino sabernos integrar en cosas y no tienen por qué salir perfectas y no todo va a salir perfecto y es en asumirlo, pero creo en la agilidad, en la autenticidad, en la naturalidad, ¿vale? Y dejárnoslo engolado, yo prefiero mil veces que sea creíble e interesante, ¿vale? A que sea bonito y sea demasiado buff y que guste a todo el mundo, oye, que no. Buenísimo. Javi, ¿qué Yo creo opinas? que Carlos no lo podría haber resumido mejor, la verdad. Lo ha resumido genial. Por sumar algo, simplemente diría que sé que es difícil y se dice fácil cuando ya lo tienes hecho, pero creo que algo que es clave es encontrar tu espacio, ¿no? Y encontrar tu rol y tu forma de comunicar y de hacer las cosas. Y para eso muchas veces también tienes que, esa valentía que decía Carlos, ser el primero, ¿no? O sea, hablabas antes de los podcasts. A mí me da mucha pereza cuando veo que alguien empieza con un podcast, es como otro podcast. O sea, es como de repente el shitposting funciona, pues todos a hacer shitposting. Los podcasts funcionan, pues todos a hacer podcast. Cuando todos lo hacemos, dejamos de ser únicos y dejamos, por lo tanto, de ser relevantes, ¿no? Entonces De yo creo que hecho, Vale, de Carlos. hecho, yo coincido mucho con Javi en lo de hacemos mal si nos queremos comparar todos con KFC o con Nude Projects. Nos hacemos un daño terrible porque el Prozac que vamos a necesitar, ¿vale? O algo parecido, va a ser la leche, ¿no? Y luego el creernos que, bueno, creer que es fácil, pero sobre todo cuando he visto lo del podcast, digo, hacer un podcast o hacer contenido es muy fácil, que tenga coherencia, que tenga sentido, que tenga rentabilidad, ¿vale? Hacer como churros contenidos, pues al final... y luego también hay otro último tema y termino, es a veces que nos basamos solamente en lo cuantitativo y no en lo cualitativo. A mí lo que me gusta mucho de KFC es todo lo que aporta en la estrategia de KFC, de la notoriedad, que está compitiendo con gigantes en presupuesto, está compitiendo con gigantes en el posicionamiento y su estrategia tenía un sentido. Es decir, no solamente tenía likes porque sí o una viralidad enorme, sino que luego aportaba mucho
a su estrategia de marketing y a su estrategia de ventas, a su negocio, que es muy importante también, ¿no? Totalmente, totalmente. En el fondo, es entender, ¿no? Que los códigos de comunicación son distintos, que tenemos que romper el miedo a trabajar distinto, ¿no? Porque el otro día conversábamos con gente del sector y decíamos, sí, pues hace años quizás era más fácil, ¿no? Hacías un spot de tele, un par de spots de tele al año y a día de hoy, oye, esto es un ecosistema más complejo, como decíamos antes, con la atención más hiperfragmentada, donde tienes que entender cómo tener una estrategia más omnicanal, ¿no? Y en el que estos canales sin duda ayudan, ¿no? A ser más relevante para la audiencia. Millones de gracias por todo, Javi y Carlos. Creo que ha sido un debate enriquecedor, interesante. Espero que hayáis disfrutado, chicos, y de la sesión y gracias a la audiencia. Simplemente terminar diciéndoos que aquí estamos para lo que necesitéis todos, para ayudaros a construir marcas más fuertes en redes como TikTok o en cualquier otro ecosistema digital. Y voy a responder a una pregunta que ha salido varias veces. Dice, o sea, ¿en el estudio incluye paid media? Sí, incluye paid media, ¿eh? O sea, todos los datos que hemos estado viendo de las mejores publicaciones, los rankings, etcétera, incluyen paid, ¿eh? Así que millones de gracias, chicos. Carlos, Javi, nos vemos pronto. Un abrazo. Pero gracias a vosotros. Un placer. Que Tened vaya buen muy día. bien. Adiós y gracias a toda la audiencia.